tengo en la línea y me da muchísimo gusto saludarte, querido José Medina Mora, presidente de Coparmex. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? David, muy buenas noches, qué gusto saludarte. El gusto es mío. Oye, hoy dan a conocer un documento donde hablan de qué podría pasar con el TEMEC si nos salimos de él, y me pareció verdaderamente relevante y me gustaría que lo compartieras con el auditorio. Sí, con mucho gusto. Y bueno, en primera instancia, pues siempre que hay una relación tensa entre dos países como la que tenemos entre México y Estados Unidos, es lógico estas inquietudes, estas diferencias, y bueno, estamos ahora en medio de esta solicitud de consulta por parte de los Estados Unidos a México, que después Canadá también se adhirió a esa consulta. Básicamente Estados Unidos pone sobre la mesa 4 temas. Un primer tema, David, tiene que ver con esta demora de la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, para resolver solicitudes que se han presentado, en donde claramente ha dado preferencia a resolver las solicitudes de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad y no resolver otras solicitudes. Esto se considera una situación de inequidad y es el primer tema que ponen sobre la mesa, pero también ponen sobre la mesa que la CRE le otorgó a Pemex una prórroga para cumplir con la norma de azufre en el diésel, que no se les otorga a otras empresas. Un tercer tema es esta obligatoriedad de comprar el gas a CFE y Pemex, que va en contra precisamente del libre mercado. Estos primeros 3 temas son operativos, consideramos que en esta fase de diálogo se podrán resolver con relativa facilidad. El tema central consideramos que es esta preferencia que se le da a la Comisión Federal de Electricidad para el despacho. Esto establece la ley de la industria eléctrica, esta que recordarás que era parte de la reforma constitucional que fue rechazada y que después, como ley de la industria eléctrica, 7 de los 11 ministros de la Suprema Corte la consideran inconstitucional. Sin embargo, se requería un 8º voto. Al no tenerla, la ley sigue vigente, aunque los amparos también, y esa ley establece una prioridad de despacho a la Comisión Federal de Electricidad. Eso es lo que pone sobre la mesa el gobierno de los Estados Unidos y también el gobierno de Canadá. Esperamos que en esta primera instancia, en este diálogo, se pueda resolver, David. A ver, aquí, José, cuando se oye el discurso del gobierno, el discurso del presidente, el presidente habla de soberanía, de autodeterminación, de no ser peleles. Creo que es importante dejar de entrada claro que eso no es lo que de lo que están hablando Estados Unidos ni Canadá. Están hablando de un trato equitativo como marca el acuerdo comercial. Sí, sin embargo, es correcto lo que dice el presidente en ese capítulo 8º, que se habla de que cada país obviamente tiene la libertad de cambiar sus leyes y su constitución. Ningún tratado de libre comercio, tampoco el TEMEC, pueden pasar sobre esa soberanía de cada país, y efectivamente lo señalas con claridad, David. Aquí Estados Unidos y Canadá no están argumentando algo en contra de la soberanía mexicana. Simplemente lo que establece el TEMEC es que en caso de que un país cambie sus reglas y esas reglas cambien las condiciones que se firmaron en el TEMEC, que en este caso es esta igualdad, esta equidad para las empresas internacionales con las empresas nacionales, incluyendo la empresa del Estado, en este caso la Comisión Federal de Electricidad, bueno, eso establece que tiene que haber una consecuencia. Obviamente México puede cambiar sus leyes, pero al alterar las condiciones de equidad hay una consecuencia. Eso es lo que argumentan Estados Unidos y Canadá. En caso de que no se resuelva en esta primera instancia, pues llegará al panel de controversia, y ahí no hay obligatoriedad del Estado mexicano de cambiar la ley de la industria eléctrica. Sin embargo, si el panel le diera la razón a Estados Unidos y Canadá, Estados Unidos y Canadá pudieran compensar con otras normas que pudieran ser aranceles de las exportaciones mexicanas equivalentes a la pérdida precisamente por no tener esta situación de equidad. Es algo que queremos evitar, David. Esperemos no llegar a esa instancia, esperemos que se resuelva en esta primera instancia con el diálogo y que de esta manera podamos seguir operando en este Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, TEMEC, que nos da la oportunidad de estar en la región más competitiva del mundo, y es importante que ahí permanezcamos. Por lo mismo,
apostamos a que con este diálogo el gobierno mexicano, en particular la Secretaría de Economía, pueda resolver esta solicitud de consulta de Estados Unidos y Canadá. A ver, pero ¿cómo, y te pregunto más bien con base en la experiencia, cómo se logra sentar una discusión de este tipo? Porque la posición del gobierno mexicano es, ustedes no entienden que es un asunto de soberanía. Y los otros dos, Estados Unidos y Canadá, dicen, no, esto no es un asunto, no estamos discutiendo de sus decisiones soberanas, sino estamos teniendo de la equidad o de la igualdad con la cual pueden realizarse las operaciones comerciales. Sí, lo que te podría decir, David, es que pues en toda negociación cada parte muestra su fuerza. Sí nos llamó la atención que después de la visita del presidente López Obrador al presidente Biden y después de la reunión que tuvo el presidente López Obrador con los directores generales de las grandes empresas de Estados Unidos y de México, el CEO Dialogue, en donde pues sí, le reclamaron que hubiera esas condiciones parejas, que no tuvieran que negociar cada empresa por separado, acompañadas del embajador Salazar con el presidente de la República sus inversiones. Bueno, la respuesta del gobierno mexicano pues es también mostrar fuerza, ¿no? Esto no quiere decir que a la hora de sentarse a dialogar pues no se llegue a un acuerdo. Lo que pensamos, David, es que sí hay las condiciones para que en ese diálogo se resuelvan estos temas y podamos seguir adelante sin tener que llegar al panel, en donde pues primero se llevaría tiempo. Estaríamos hablando que por ahí de mayo del 2023 tendríamos la resolución de ese panel de controversia, y en todo caso, si no se llegara a un arreglo, estos aranceles contra las exportaciones mexicanas. Pero son temas realmente de dos posturas de negociación. Es una respuesta a esta solicitud de consulta inmediatamente después de las visitas, cuando había este diálogo, después de múltiples visitas de funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Yo te diría una situación normal en un proceso de negociación. Ahora, pongámonos en el peor de los mundos. ¿Qué le pasaría a México si recorre esta ruta, desde mi punto de vista totalmente equivocada, de decir vamos a terminar con el Tratado de Libre Comercio? Sí, no vemos que ese sea un escenario posible. Más bien el riesgo mayor que vemos es que no se resuelva en esta primera instancia, que llegue el panel, que el panel le diera la razón a los Estados Unidos y Canadá, y que México no quisiera cambiar esas condiciones de inequidad. Lo que correspondería es que Estados Unidos y Canadá pudieran imponer sanciones al comercio mexicano equivalentes a la pérdida precisamente por perder esta condición de equidad. Ahí lo que nos costaría es que si ponen aranceles a las exportaciones mexicanas, sí nos pegaría en el desarrollo económico, en el crecimiento económico del país. Las exportaciones mexicanas han sido el motor que ha sacado adelante al país en las últimas décadas, sobre todo a partir del Telecán hace 30 años y ahora seguido en estos 2 años con el Temec. Por lo tanto, sí es importante el no llegar a esa diferencia en el panel, en caso de que se llegara al panel, por la afectación a las exportaciones mexicanas, que esto, al ponerles aranceles, pudiéramos perder competitividad y entonces Estados Unidos dejaría de comprar algunos productos mexicanos precisamente por esas sanciones. Oye, a no ser que tengas algo más que decirme de este tema, ¿me permites cambiarte rápidamente el tema? Sí, con mucho gusto, David. Querido José, ¿cuál es la opinión de Coparmex sobre el PASIC? Porque yo sigo diciendo que más o menos está funcionando y que el riesgo de caer en la tentación autoritaria, la tentación populista es muy alto y no sé, ¿cómo lo ves tú? El análisis que hacemos es, primero, ver los datos, ¿no? La inflación en la primera quincena de julio, 8.16, sí es superior a la expectativa que había en el mercado, que marcaba un máximo de 8.11, y que además vemos que el principal impulso viene de productos agropecuarios, que tuvieron una inflación del 16.76%. Vemos también que en los productos de la canasta con mayor inflación, pues hay ciertos productos que han subido mucho, la papa, la cebolla, el huevo, la naranja, el aceite vegetal. Sin embargo, el hecho de medir 24 productos permite el que pues unos suben y otros bajan. Cuando volteamos a ver qué es lo que está conteniendo a que no suba más la inflación, es precisamente la
el subsidio a las gasolinas. Nada más por dar una cifra, la inflación en las gasolinas fue de 7.54, ya son 3 quincenas con desaceleración. Cuando lo comparamos con Estados Unidos, que lleva una inflación anual en gasolinas del 59.9, o sea, prácticamente el 60%, ahí está la razón principal por la cual se ha podido contener el PASIC. Y por eso confirmamos en Coparmex que sí está funcionando el PASIC. Nunca se planteó que fuera para bajar en el corto plazo la inflación, sino para que no subiera tanto. Cuando volteamos a ver que Estados Unidos tiene el 9.1% de inflación, que países en Europa como España está cerca del 11%, igual que Brasil, y bueno, esto quiere decir... Sí, y algunos otros como Argentina ya la tienen perdida. Bueno, sí, eso ya están en 64%, pues sí, pero es por razones internas diferentes a lo que sucede en el resto del mundo. Tienes razón. Son razones internacionales, ¿no? Y hablábamos, David, de lo que fue precisamente por la pandemia de COVID, el rompimiento de las cadenas de surtimiento de China hacia Estados Unidos principalmente, pero también ahora, este año, la invasión de Rusia en Ucrania, y esto es lo que está afectando la inflación. Sabíamos que no se podía hacer mucho, se podía hacer poco, pero este acuerdo de unidad entre el gobierno y la iniciativa privada está funcionando. Las empresas de manera voluntaria han absorbido parte de los aumentos de costos y no los han trasladado a precios. El gobierno ha cumplido con este subsidio a las gasolinas. También las tarifas eléctricas en esta época han ayudado a que no suba tanto la inflación. Todavía hay temas pendientes, pero que son más de mediano y largo plazo. Hemos hablado con la Presidencia de la República, con el Presidente de la República y con la Secretaría de Hacienda. En estas medidas, por ejemplo, necesitamos una mayor productividad en el campo y para eso necesitamos producir más fertilizantes y estos se pueden producir en México en lugar de estarlos importando, así como producir más maíz en lugar de importarlo, extraer gas natural, en fin, son medidas más de mediano y largo plazo, pero por lo pronto lo que se está haciendo tanto por parte del gobierno como por parte de la iniciativa privada está funcionando en la medida de que no suba más. El cálculo, el estimado, David, que tenemos es que la inflación en México estaría entre el 11 y el 12% de no existir el PASIC. Y con eso nos basamos a decir si está funcionando. Oye, ¿no hay entonces intención de hacer una segunda etapa, un reforzamiento? ¿No está sobre la mesa? Estamos, digamos, teniendo reuniones para revisión muy puntual de estos 24 productos y de los compromisos tanto del gobierno como de la iniciativa privada. Estarán en el mediano plazo entrando estas medidas adicionales. Nos propusimos tener este PASIC, este acuerdo de unidad, gobierno e iniciativa privada, 6 meses, pero desde luego estamos abiertos a ir viendo de qué otras maneras podemos ayudar a contener la inflación. Sabremos que el resto del año habrá inflación alta, todavía el 2023 seguiremos con inflaciones altas. La expectativa, David, es que será hasta el 2024 en que podrá bajar esa inflación a los objetivos del Banco de México, 3 más menos 1%. O sea, tenemos que acostumbrarnos todavía a muchos meses, todo el resto del año, el año que entra, a inflaciones muy altas. Te agradezco muchísimo, querido José, la claridad, te agradezco muchísimo la entrevista, que te vaya muy bien. Igualmente, David, muy buenas noches, un fuerte abrazo. Otro para ti, que te vaya